8. Exploración del país, Garay. Hernandarias. Las reducciones. El sur. Muerto Irala, lo sucede en el gobierno de Asunción Francisco Ortiz de Vergara, tras un interinato de Gonzalo de Mendoza, durante el que Ñuflo de Chávez funda Santa Cruz de la Sierra, en el camino al Perú. Felipe II ha heredado el trono de su padre, Carlos V, y nombra adelantado a Juan Ortiz de Zárate, en 1569. Este, luego de un viaje plagado de peripecias, llega a Asunción en 1575, para morir un año después. Deja un testamento original, mediante el cual lega su adelantazgo a quien se case con una hija suya, doña Juana, que vive en Lima, designando albacea testamentario a su pariente Juan de Garay, que será otra figura destacada en esos años memorables. Garay había nacido en 1528, siendo su cuna un lugar de Vizcaya que es motivo de discusión para los historiadores. De su niñez y primera juventud nada se sabe. Adoptado por el licenciado Pedro Ortiz de Zárate, llegó al Perú a los 14 años. Toma parte más tarde en algunas expediciones, entre ellas la de Andrés Manso al Chaco Boreal. En calidad de regidor, forma parte del primer cabildo de Santa Cruz de la Sierra y llega a Asunción con Ñuflo de Chávez, casándose con Isabel de Becerra. En 1573, funda la ciudad de Santa Fe y, muerto Ortiz de Zárate, se encamina a Charcas, para procurar que la audiencia legalice el testamento de este. Gente influyente intenta casar a doña Juana con distintos candidatos, a fin de sacar partido del título de adelantado que el matrimonio supone. Pero Garay se seil con la suya y consigue que la dama lo haga con Juan Torres de Vera y Aragón, noble, licenciado y vocal de la audiencia, pasando Garay a gobernar en su nombre el Río de la Plata. El 29 de mayo de 1580, Domingo de Trinidad, funda la ciudad de ese nombre, de la Santísima Trinidad, junto al puerto de Santa María del Buener, donde apenas quedan ruinas del real erigido por Mendoza. Se trata esta vez de una fundación en regla, que no debe considerarse la segunda de Buenos Aires sino la única y auténtica, ya que no fue propósito de Mendoza fundar ciudad alguna. En 1581, se Garay a buscar la ciudad de los Eísars, naturalmente sin éxito, llegando hasta los acantilados que hoy vemos en la proximidad de Mar del Plata, sorprendiéndose al descubrir allí numerosos lobos marinos. Corría el otoño de 1583 y navegaba de Asunción a Buenos Aires, desembarcando para pernoctar en tierra con algunos compañeros, cerca del lugar en que Gaboto levantara el fuerte de Sancti Spiritas. Dormían todos, cuando se les echaron encima los indios timbúes, que los mataron antes que pudieran atinar a defenderse. Aunque las facultades de Ortiz de Zárate para alegar su adelantazgo del modo en que lo había hecho no fueron finalmente reconocidas, Vera y Aragón llegó a Asunción, en 1587, como gobernador interino, haciéndose llamar adelantado. En 1588, funda la ciudad de Corrientes, San Juan de Vera de las Siete Corrientes, y, en 1590, se dirige a España para defender la legitimidad de su dudoso título. Fue el último adelantado del Río de la Plata, supuesto que haya llegado a serlo efectivamente. En la fundación de Corrientes por Vera y Aragón participó un muchacho de 24 años, nacido en Asunción y por lo tanto hijo del país, que por ese entonces contaba ya con una nutrida foja de servicios. Siendo chico, en el guaranítico ambiente circundante, recibió el ejemplo de los conquistadores y, después, como ellos, guerreó contra la indiada salvaje. Se presume su participación con Garay en la fundación de Buenos Aires, hasta donde habría llegado arreando vacas desde el Paraguay. Su nombre era Hernando Arias de Saavedra y fue conocido, escuetamente, como Hernandarias. Llegará a ser el primer caudillo criollo y gozará del respeto y adhesión de todos los pobladores honrados. Hernandarias era hijo de Martín Suárez de Toledo y de María Sanabria, o sea Cue, por vía materna, su abuela era doña Mencía Calderón, la adelantada. Y se casó con Jerónima Contreras, hija de don Juan de Garay. Como se ve, buena sangre llevarían en sus venas los descendientes de aquel joven capitán, entre los que tengo el privilegio de contarme. 6 veces gobernó el Río de la Plata, haciéndolo siempre con justicia, prudencia y honradez intachable. Persiguió sin dar cuartel a los contrabandistas y a los funcionarios corruptos que negociaban con ellos. Embelleció las ciudades y las limpió de vagos y mal entretenidos. Buen cristiano, edificó a su costa muchas iglesias y colaboró en la construcción de varias reducciones, regidas por los padres jesuitas.
Combatió con los indios en 1000 batallas y llevó la guerra contra ellos tierra adentro. Sin embargo, el trato que les deparó a los que se sometían y una ordenanza que dictara en su favor, le valieron el título de protector de los naturales. En 1609, organiza su propia expedición tras los Eixas. Parte durante el mes de noviembre, con 80 carretas, 1000 caballos, cerca de 150 soldados y un contingente de indios. Alza una fortaleza en las proximidades de Salinas Grandes, La Pampa, sigue viaje hacia el sur, atraviesa el río Colorado y llega hasta el Negro, que no puede vadear. Su notable entrada lo lleva hasta las puertas de la Patagonia, siendo recién repetida por Juan Manuel de Rosas, más de 2 siglos después. Aunque contrabandistas y funcionarios venales tejieron contra Hernandarias innumerables intrigas, lo rodeaba un enorme prestigio cuando murió, en Santa Fe, el año 1634. Hemos hablado, en el apartado que antecede, de las reducciones jesuíticas y de la Patagonia. Conviene dedicarnos a ampliar un poco lo dicho. La obra de los jesuitas en estas tierras fue extraordinaria. Y buena parte de ella se llevó a cabo en las reducciones o pueblos de indios organizados de modo muy peculiar. Tales pueblos contaban con una plaza, iglesia, locales donde se impartía enseñanza, talleres, viviendas, huertas y corrales. Estaba a su frente un sacerdote, con el cargo de rector, pero el gobierno lo ejercía un cabildo formado por los mismos indios, que allí aprendían la doctrina, letras, artes y oficios. El producido de las actividades desarrolladas en la reducción quedaba para beneficio de la comunidad, la cual atendía las necesidades de quienes la formaban. Incluso contaban las reducciones con milicias propias, necesarias para defenderlas del ataque de indios hostiles y de los bandeirantes, que eran bandoleros portugueses. Muchos llegaron a ser estos pueblos, habitados principalmente por guaraníes e indios tapes, ocupando un área que incluía parte del Paraguay, del sur del Brasil y de nuestras provincias de Corrientes y Misiones, llamada así por eso. También en Córdoba y San Luis existieron reducciones. El jesuita asunceño Roque González de Santa Cruz fundó Yapeyú, fue muerto por los indios y hoy se lo venera en los altares, junto con sus compañeros de martirio. Pero hubo otros santos que también dejaron su huella en nuestras latitudes, pues difundieron por aquí el Evangelio con esforzado empeño. Me refiero a San Francisco Solano, a Santo Toribio de Mogrovejo peruano, obispo de Lima y a Fray Luis de Bolaños. En cuanto a la Patagonia, diré que a principios de 1535 llegó a esas desoladas regiones Simón de Alcazaba, con un título de adelantado que las incluía. Su aventura fue desastrosa y, luego de fundar en una inhóspita caleta un fuerte que bautizó Nueva León, murió a manos de su gente amotinada, que regresaba de una incursión tierra adentro. Otra expedición, al mando esta vez de un fraile Francisco de la Ribera y enviada por el obispo de Plasencia, llega al estrecho de Magallanes en 1540 y termina tan mal como la de Alcazaba, naufragando su nave capitana. Se supone que un sobreviviente de ella, que se interna en la Patagonia, pudo ser el fundador legendario de la mítica Trapalanda, versión austral de la ciudad de los Eixas. Francisco de Ulloa y Francisco Cortés Ojea realizan sendas incursiones en busca de la misteriosa ciudad, sin conseguir su objeto. También llega a la zona Juan Fernández Ladrillero, quien explora los canales fueguinos. Y el pirata Francis Drake hace de las suyas por allí. Los piratas, en efecto, ya acosaban a los galeones españoles. Y, para impedir su paso hacia el Pacífico, se decide fortificar el estrecho. Pedro Sarmiento de Gamboa es nombrado gobernador y zarpa hacia el lejano sur con una nutrida expedición, militar y colonizadora, en 1581. Los infortunios se abaten sobre la empresa, conjurándose contra ella las inclemencias del clima. Tormentas y naufragios se suceden. Los expedicionarios sufren hambre y frío. Pese a todo, Sarmiento funda 2 ciudades fortalezas en aquellas soledades, Purificación de Nuestra Señora que luego traslada, rebautizándola nombre de Jesús y la ciudad del rey Don Felipe. Estas poblaciones subsisten en condiciones durísimas. Reunidos sus habitantes en la ciudad del rey Don Felipe, son finalmente atacados por el pirata inglés Cavendish, que se lleva cuanto hay en ella, en especial sus cañones, dejando abandonados a su suerte a los pocos españoles que quedan vivos. Sugestivamente, la ciudad pasa a ser conocida como Puerto Hambre. En 1600, el holandés Evaldo de Weert impone su nombre a las Islas Evaldinas, nuestras actuales Malvinas, antes denominadas de Sansón por los castellanos.
Diego Flores de León descubre, en 1621, el lago Nahuel Huapi, donde los jesuitas establecen más tarde una misión. Y es el padre Mascardi quien explora la región, a partir de 1670, llegando a la costa atlántica para morir mártir, finalmente, a manos de los indios. En poco más de un siglo y mucho menos que dos, los infatigables conquistadores transitaron en todo sentido este gran triángulo geográfico que es nuestra patria. Expediciones de distinto porte, realizadas siempre en medio de tremendas dificultades, subieron por el Río de la Plata y sus afluentes, recalaron en Asunción o siguieron viaje por tierra hasta el Perú. Otras han bajado desde allí, poblaron el Tucumán y, pasando por Santiago del Estero y Córdoba, llegaron hasta el Mar Dulce de Solís. Desde la Capitanía General de Chile, atravesaron los Andes para explorar Cuyo. Con punto de partida en Buenos Aires, Hernandarias recorrió el corazón de la Argentina, hasta acampar junto al Río Negro. Y, entrando por el sur helado, marinos transformados en sufridos caminantes se adentraron en la imprecisa Patagonia. Considerar hoy estas empresas, teniendo en cuenta los sacrificios que supusieron, los peligros que debieron superar, las distancias cubiertas y la precariedad de los medios empleados, compromete la asombrada gratitud de todos quienes somos herederos y beneficiarios del fruto de tales proezas. Entre 1590 y 1591, el mercedario fray Baltasar Gómez tomó posesión de un solar en la ciudad de San Juan de Vera de las Siete Corrientes, con la intención de edificar una iglesia en él. Y plantó allí una gran cruz, hecha de madera de Urunday. Atacada la ciudad por indios, se trabó un duro combate. Y los que participaban del mismo, tanto de un lado como de otro, vieron que aquella cruz despedía brillantes llamas, sin consumirse ni chamuscarse por eso. Pero lo más sorprendente del caso es que, a influjos de aquella cruz, las flechas disparadas por los salvajes giraban en el aire, volviéndose contra los que las lanzaban. Gracias a este milagro, que quedó consignado en el diario del capitán Juan Francisco de Aguirre, Corrientes resistió el asalto, fracasando los asaltantes en su propósito de arrasarla y, en homenaje a ello, su escudo ostenta una cruz en llamas.